Bueno, buenos días, estudiantes de nivel introductorio. Damos inicio a nuestra tercera sección o tercera clase de tipo B-Learning o virtual. Y bueno, para no demorarnos más en introducciones que ya se han hecho en los videos anteriores, continuemos con la temática que traíamos o que veníamos trabajando. Vamos a hablar ahora, ya veníamos hablando de operaciones entre vectores y ya trabajamos lo que es la adición por dos métodos, que era el método del paralelogramo y el método del polígono. En este caso, pues ahora vamos a hablar del negativo de un vector como segunda operación de tipo vectorial. Y en este caso vamos a postular un vector cualesquiera. Vamos a hablar del vector f. Este vector f tiene una magnitud determinada. Es más, se podría esta magnitud medir apoyados en una herramienta de medida como una escuadra, una regla, ¿cierto? Y aquí estaríamos hablando de un vector que tiene una longitud cercana a los 17,5 centímetros. Y una orientación que en este caso en el sistema cartesiano estaría en el primer cuadrante, es decir, la componente en X positiva, la componente en Y también positiva. Si estuviéramos hablando del sistema polar, tendríamos un barrido superior a 45 grados, pero inferior a 90 grados. Y si estuviéramos en el sistema geográfico, estaríamos hablando de un vector f que estaría entonces entre el punto cardinal norte y el punto cardinal oriente, o también llamado este. Eso como para recordar un poquito lo que habíamos tocado en la clase anterior. Entonces, si hablamos del negativo de f, pues lo que tenemos es que generar un vector que de acuerdo a las condiciones tiene la misma magnitud. Entonces la misma magnitud, vamos a apoyarnos aquí un poquito en esta escuadra para tratar de ser lo más precisos posibles. La misma magnitud, entonces tenemos ahí un vector f que es rojo con ese tamaño que vimos ahorita, y ahora voy a trazar uno nuevo pero cuyo sentido es completamente opuesto. Ese sería nuestro vector menos f. Si recurrimos a lo visto en la clase anterior, ¿qué pasa si sumamos ese par de vectores? Si sumamos f más menos f, lo que haríamos es superponerlos por el método del polígono, y él quedaría entonces la cola de menos f en la cabeza de f. Dado que tienen el mismo tamaño, entonces se superponen y la cabeza de menos f quedaría sobre la cola de f. Si tratamos de unir lo que quedó libre, que sería la cola del primero con la cabeza del último, nos generaría un punto. Y un punto, vectorialmente hablando, sería un vector nulo. Entonces, sencillo. En negativo de cualquier vector, la suma de ellos me genera un vector nulo. Eso para tenerlo muy en cuenta. Y con cualquiera de los vectores que ya trabajamos en la clase anterior, pues se seguiría dando el mismo resultado. Esto apoyados en el método del polígono. La tercera operación, al menos para nivel introductorio, sería la multiplicación de un escalar por un vector. Multiplicación de un escalar por un vector. En este caso, vamos a hablar de qué, o a recordar lo que es un escalar. Pues el escalar es simplemente una magnitud, y acá lo vamos a representar con la letra K. Vamos a tener en cuenta el vector f que por aquí ya habíamos manipulado, de pronto podríamos generar otro par. Entonces, esa K pertenece a los reales, es decir, es una gama muy grande
entre menos infinito, pasando por el origen que es 0, hasta más infinito, pero al menos tener en cuenta todas las posibilidades que tiene K. Entonces, si dentro de esas posibilidades las reducimos un poco, entonces hablar que K sean valores reales, pero positivos, ya estaríamos reduciendo casi que a la mitad, sin incluir el 0, todas estas posibilidades que teníamos acá. Entonces, la primera opción sería, dentro de esas posibilidades, que K sea mayor a 1. Entonces hay muchas posibilidades, 1, 5, 7, 1 millón, 1 billón, etc. Obviamente para el trabajo en un tablero pues tenemos que manejar valores muy pequeños, entonces para K mayor que 1 vamos a tomar simplemente que K sea 2. Si esa K la multiplicamos por el vector fuerza, el vector F, que puede ser una fuerza, que lo habíamos trabajado en el negativo de un vector, entonces nos va a dar una resultante. Esa resultante es, reemplazando K, 2 veces el vector F. Más adelante miramos cómo es que se manejaría esto desde el punto de vista de la parte analítica, casi que lo olvido, el manejo analítico. Y después, pues ahí sí haríamos entonces demostraciones o confirmaríamos que los resultados gráficos que estamos por ahora manejando tienen que coincidir con los resultados de tipo analítico. Entonces nuestro vector F, no olvidarlo, ¿no? Es este. Entonces, ¿qué pasa si ese vector F lo multiplicamos por un escalar 2? Entonces, su tamaño se amplificaría. Entonces, tendríamos un vector ya no de 17.5, sino de 35 prácticamente. Entonces, 35 sería más o menos por acá. ¿Qué es lo importante? La inclinación. Entonces, que la inclinación de este trazo que acabo de generar tenga esta misma inclinación. Entonces, si tenemos la mitad, que más o menos sería este tamaño, pues tomémoslo acá para evitar tanto manejo de escuadras, más o menos por ahí, hasta acá sería lo que conocíamos como vector F. Dado que hay un escalar, que en este caso es 2, ¿qué le está haciendo entonces al vector original F? Lo multiplica. Es decir, aumenta al doble. Pero su dirección y el sentido no cambian. ¿Qué sería la conclusión más importante de esto? Es decir, el 2 solo afecta al tamaño del vector. Recuerden que un vector es además de dirección y sentido una magnitud. Entonces está afectando la magnitud al doble, pero la dirección y el sentido permanecen. Y este vector lo podemos llamar vector resultante o vector 2F. Al fin y al cabo, una operación de un vector por un escalar pues me genera también una resultante. Igual cuando miramos acá una resultante nula, cuando sumábamos un vector con su negativo. Entonces ahí tenemos precisamente esa posibilidad entonces en un manejo de una configuración simple, que es cuando la constante es superior a 1. Vayamos a la segunda opción, que yo creo que es la más simplista. Segunda opción, cuando K es igual a 1. Entonces, ¿qué ocurre cuando K es igual a 1? Entonces, si la multiplicamos por el vector F, tendríamos 1F. Y ese 1F, en pocas palabras, es que la magnitud, al multiplicarse por la magnitud del escalar, al multiplicarse por la magnitud del vector, funciona como las propiedades que aprendimos en la parte de matemáticas, es el módulo. Y cualquier vector multiplicado por un escalar 1 sigue siendo el mismo vector. Entonces, en este caso, nuestro vector F permanecería involuto, es decir, mantiene la magnitud, mantiene la dirección, mantiene el sentido. Entonces, vital eso a tener en cuenta para nuestro caso 2. Y en el caso 3,
seguimos con los reales positivos, tendríamos una K que es inferior a 1, pero mayor que 0. No incluye el 0 porque va a ser un caso especial dentro del manejo de un escalar al multiplicarse por un vector. Entonces aquí tenemos valores solo entre 0 y 1 sin ser 1, porque ya vimos qué pasa con 1 si el módulo, en este caso, ni ser 0. Entonces vamos a tomar que K sea igual a un tercio, o bueno, llevado a decimales 0,333333 periódico infinito. ¿Qué pasa si nosotros multiplicamos esa constante por nuestro vector f que nos está sirviendo aquí de conejillo de India? Entonces sería multiplicar ese vector f por ese un tercio para obtener una resultante, una nueva resultante. Entonces tomamos ese vector, nuestro vector f, lo trasladamos por acá, verificaré nuevamente su tamaño. ¿Qué es lo importante ahí? Que la inclinación de él, que nuestro vector f original, tiene que ser la misma de este vector. Simplemente lo estamos moviendo allá para poder realizar una operación vectorial. Entonces, lo que hacemos es dividirlo en 3 partes iguales. Digamos que acá, ¿sí? Él es nuestro vector f original. Y al dividirlo en 3 partes iguales, como dice aquí la operación vectorial, de 3 tomamos 1. Entonces vamos a tomar 1. Y él mantendrá dirección y sentido, pero su tamaño o magnitud se redujo a la tercera parte. Entonces tenemos que su magnitud cambió, se reduce. ¿Cuánto se reduce? Pues lo que nos diga el factor. En este caso fue la tercera parte. Si tuviéramos aquí un décimo, pues sería dividir el vector original en 10 partes y tomar solo una. Pero dirección y sentido, esto sería la conclusión de este tipo de operación, la dirección y el sentido se mantienen. Entonces, un repaso rápido. Cuando multiplicamos con una constante superior a 1, la magnitud aumenta. ¿Qué tanto aumenta? El número de veces de la constante, pero dirección y sentido permanecen. Cuando la constante es 1, no cambia ni magnitud, ni dirección, ni sentido. Y cuando la constante está entre 0 y 1, como lo que estamos trabajando acá, pues lo que estamos logrando es reducir el vector cuántas veces, lo que nos diga el factor, en este caso un tercio, pero la dirección y el sentido se mantienen. Eso en cuanto a los valores que puede tomar la constante en el caso de los reales positivos. Seguimos con el cuarto caso, cuando k es igual a 0. En este caso, si esa k la multiplicamos por el vector f, tendríamos un escalar 0 multiplicando el vector. Esto, pues por obvias razones, por propiedad anulativa, nos daría un vector resultante 0 o un 0 vector nulo. Entonces, en este caso, ¿qué está logrando la constante? Convirtiendo el vector en un punto en 2D, que es lo que estamos trabajando, porque puede ser que tridimensionalmente sí exista esa componente, pero tridimensionalmente es distinto a lo que estamos manejando ahora, que es 2D. Entonces, por ahora en 2D, el vector se anularía, entonces un punto que puede ser un vector que lo estamos viendo de frente, ¿cierto? En nuestro sistema bidimensional, pues no tiene ni componente en X ni Y, pero si lo roto 90 grados, tendría la posibilidad de tener una componente en Z. Pero puede ser que esté nulo en las tres componentes. Quinto caso, ahora para las constantes que pertenezcan a los reales negativos. Es decir, nos vamos al mundo de lo negativo ahora. Entonces vamos a borrar acá, que nos quede espacio. Quinto, para valores de k inferiores a menos 1, o sea, por debajo de ese valor. Entonces, un buen ejemplo sería que k sea igual a 3.
por poner un ejemplo. Entonces necesitaríamos, vamos a ver cómo nos va, alrededor de 51 centímetros, más o menos esto, si lo podemos establecer ahí, y un ángulo, voy a tratar de mantenerlo, hasta nuestro 51, entonces más o menos esto. Aquí quedó algo oculto, pero bueno, para darle uso aquí a algunas herramientas. Entonces, este señor, lo que hicimos fue, bueno, tocó cambiar de mano, aquí hay algo de incomodidad, una vez, dos veces, tres veces. Entonces aquí tenemos 1F, 2F y 3F. Hasta ahí lo que vemos es que trasladamos el vector y lo amplificamos por 3. Ah, bueno, un detalle. Menos 3. Hay una leve corrección, dado que estamos trabajando valores inferiores a menos 1, entonces al menos 3. Entonces la primera parte es muy similar al caso 1. Lo que hicimos fue que el vector se amplificó. ¿Qué tantas veces? Ese 3. Entonces K por F sería menos 3F para esa resultante que estamos buscando. Entonces ya hicimos la opción de amplificarlo o multiplicarlo. Ahora, ese menos, ¿qué le genera? Cuando vimos negativo un vector, que lo tenemos precisamente acá, lo que vimos es que si le sumamos a un vector su negativo, es superponerlo y cambiarle el sentido. Entonces acá sería cambiarle el sentido. Entonces posiblemente en la imagen no se va a ver, aquí esta aleta del tablero la está tapando, pero ¿qué estoy haciendo? Estoy colocando la cabeza abajo del vector. Entonces, si el vector F está apuntando al primer cuadrante, lo que es norte con oriente, lo que es de 0,90 en las polares, el vector nuevo que tenemos acá, que es menos 3F, que también se le puede llamar resultante de esa operación, multiplica por 3 su tamaño, mantiene su dirección, que la dirección es la línea que vemos ahí sin colocarle un sentido, pero su sentido cambia, ahora está apuntando al tercer cuadrante, estaríamos entonces compartiendo lo que es sur con occidente, y en el caso de las polares estaríamos entre 180 y 270 grados. Eso para el caso de Ks inferiores a menos 1. Vamos a ver el caso 6. Importante sin necesidad que esto lo repitan muchas veces, y posiblemente yo, además de estarles colocando el link de este video, una vez se suba al YouTube, colocaré alguna otra información extra, como pasó con los dos primeros videos, para que ustedes pues tengan una manera de poder afianzar más este conocimiento. Entonces, caso 6, para una K igual a menos 1, vamos a multiplicar esa K por el vector F, nos daría menos 1F para esa nueva resultante. Es más, ese 1, pues ustedes saben bien que a veces ni se apunta. Fíjense en cuenta algo. Cuando multiplicamos un vector cualquiera por menos 1, estamos generando su negativo. Es decir, es algo que ya habíamos manipulado aquí previamente. Entonces, como para entenderlo. Entonces, el negativo de f, mírenlo acá. Entonces, este sería el resultado gráfico al multiplicar el k que tenía, el vector que teníamos originalmente rojo, que apuntaba hacia el primer cuadrante, al multiplicarlo por menos 1 apuntaría al tercer cuadrante. Eso como caso 6. Y como caso 7, para una K, o mejor para Ks, que se encuentran entre menos 1 y 0. Bueno, ahí invertimos el manejo de la inecuación. Aquí estaríamos involucrando Ks que sean entre menos 1 y 0. Es decir, K es mayor que 0, mientras que hay que invertirlo, perdón, mejor, que K sean menores que 0 y que menos 1, por las razones, va a ser menor que K. Entonces estaríamos trabajando valores entre menos 1 y 0. Un ejemplo, que K valga menos 1/2, entonces vamos a multiplicar K por nuestro vector F, que es el que nos ha servido todo el rato.
Tendríamos entonces menos 1/2 de f para obtener una resultante nueva. Entonces, ¿qué pasaría con nuestro vector? Pues tenemos aquí el vector, lo vamos a trastear. Pues más o menos es esto. Espero poder a pulso mantener la dirección y el sentido. El tamaño es ese. Él está apuntando hacia arriba. Entonces lo dividimos entre 2. Por el momento no tiene sentido, solo dirección. Tomamos la mitad de él. Esta sería la dirección del f original. Entonces tomamos la mitad de él. Que la mitad sería esto. Manteniendo la inclinación. Voy a tratar de lograr la mejor precisión posible. Entonces es esto. Él sería la mitad de f, pero hay un menos. Entonces, ese menos, ¿qué le genera? Entonces, lo que genera es que le cambia el sentido al vector. Entonces, él sería menos 1/2 de f, que es una nueva resultante. Entonces, eso como las operaciones básicas entre vectores que se van a estar manipulando a nivel introductorio, dado que el producto punto y el producto cruz es algo que van a manejar ya en carrera con lo que es el álgebra de tipo lineal. Entonces, bueno, eso en cuanto a operaciones entre vectores. Vamos a manipular aquí un ejercicio rápido donde tengamos en cuenta algunas de las cosas que pues, acabo de comentar, que es lo importante. Entender muy bien que eso es aplicable a cualquier tipo de vector, es decir, tanto en la parte cinemática como en la parte dinámica es viable aplicar todos estos procedimientos matemáticos vectoriales que estamos aprendiendo. Entonces, por ese lado es muy holístico, ¿no? Entonces, vamos a mirar dos vectores cualquiera. Entonces, digamos, este vector, llamémoslo vector G, y este vector un poco más grande que el primero, llamémoslo vector H. Fíjense que le estoy dando uso a otras posibles letras para no asumir que siempre son las que por el momento se están manejando. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos dos? Vamos a hacer una configuración vectorial. Voy a proponerla. Entonces sería 2 veces el vector G menos 1/2 del vector H igual a una resultante, que es lo que vamos a obtener. Entonces es importante para esto generar lo siguiente. Entonces, aprovechando que tenemos aquí el vector H, vamos a tratar de generar debajo uno del mismo tamaño. Como se dan cuenta aquí, los dos tienen la misma dirección, uno del mismo tamaño, pero le vamos a cambiar el sentido. Y él sería menos H. ¿Entendido? Ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque acá ya estamos viendo que es una configuración vectorial donde H no es positivo sino negativo. Entonces aquí ya estoy modelando la figura para lo que viene. Entonces por ahora lo vamos a hacer es de tipo gráfico. ¿Cuál método? Método gráfico. Método del polígono. Ya les había indicado en la clase anterior que el método del paralelogramo, pues cuando son muchos vectores sería muy complejo. De pronto en este caso no tendría un grado de complejidad, pero bueno, lo que la cotidiana nos marca siempre es que pues llegamos a un punto y a partir de él seguimos a otro punto o nos devolvemos. Eso sería método del polígono. Entonces lo primero sería G, que G, pues bueno, tenemos acá. Si nosotros mantenemos la dirección, voy a apoyarme un poquito en esto. Tratando de que me quede un poco más precisos esos trazos. Y lo que voy a hacer es multiplicar esto por 2. Listo, muy bien, más o menos así. Este que tenemos acá, ¿qué le hicimos? El vector G original lo duplicamos, entonces en el fondo sería 2G, ¿cierto? Y para el otro no nos están pidiendo un H superior al H que teníamos en sentido contrario, sino la mitad. Entonces de él tomaríamos la mitad, que sería más o menos esto, y nos va a quedar lo siguiente. Él sería menos 1/2 del vector H, este de acá.
y él sería 2 veces el vector g. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos dos? Lo que nos pide la operación. Entonces voy a hacer un manejo, un artificio matemático. Entonces aquí tenemos 2 veces el vector g más, no se preocupen, que esto es simplemente realizar un proceso opuesto a lo que ustedes están acostumbrados. 2 veces el vector g más factor de menos 1 medio de h. ¿Para qué? Para obtener la misma resultante que estamos buscando. ¿Qué hice? Simplemente me devolví. Saben muy bien que esto, si rompiéramos paréntesis, se volvería negativo, pero este más me interesa mucho, porque en el método del polígono, que es también cabeza y cola, cuando hay un vector a continuación de otro, se está hablando de una suma, pero en este caso es una suma del vector 2g con el vector menos 1 medio de h. Entonces, esa sería la cosa interesante a tener en cuenta acá. ¿Entendí? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Entonces vamos a trastear para acá nuestro vector 2g. Entonces vamos a tratar de mantener aquí la dirección. Vamos a ver si me va bien con esto. Entonces, vamos a ver si se logró el tamaño. Parece que sí. Entonces, este señor es nuestro vector 2g. Y nos dicen que lo sumemos. Entonces, por el método del polígono, ¿qué es sumar? Es que en la cabeza del primero establezca un punto de partida para el siguiente, que en este caso sería menos 1 medio de h, que es este que tenemos acá. Entonces, tomarlo a él y trastearlo. Más o menos así. Manteniendo dirección y sentido. Entonces, él es menos 1 medio de h. ¿Cómo sabemos que se está haciendo una suma? Acá se percibe la suma. Cabeza y cola. Siempre que se vea en un diagrama vectorial cabeza y cola es porque estamos sumando. Más adelante vamos a darnos cuenta de que eso en las componentes cartesianas de un vector desde el punto de vista analítico se mantiene. Ahora, resultado, porque nos piden la resultante. Entonces, desde la cola del primero a la cabeza del último. En este caso, pues son solo dos. Entonces voy a cambiar un poquito aquí la herramienta, dado que pues brazo cambiado es algo dificultoso. Vamos a ver cómo nos va. Parece que bien. Aquí tenemos y cómo se maneja el sentido. En la cola del primero arranca la cola de la resultante y la cabeza del último sería la cabeza de nuestra resultante. Entonces aquí le dimos uso a las propiedades que ya vimos. Obviamente pues en el transcurso de otras clases se seguirán tocando muchas más cosas que pues, ya se vieron en teoría. Entonces por ese lado no hay que preocuparnos mucho. Ahora vamos a hablar de algo ya analítico. Ya la parte gráfica pues nos va a seguir permitiendo trazar vectores y de pronto nos ayudará a que lo analítico estemos más confiados en las respuestas que se generan. Entonces hablemos de vector unitario. Y la definición, para que por favor tomen nota, es que el vector unitario es aquel cuya magnitud es la unidad. Recuerden que un vector tiene tres cosas: magnitud, dirección y sentido. En el caso del vector unitario, su magnitud es 1, pero recuerden, por multiplicación de un escalar por un vector, si el escalar es 1 y si yo lo multiplico por otro vector, pues obviamente se va a mantener la magnitud del otro vector. Entonces, ¿qué significa? Que el vector unitario para nada está afectando el tamaño del vector. ¿De qué se encarga? Se encarga de direccionarlo. Se encarga de direccionarlo. Es decir, en pocas palabras, se encarga de la dirección y del sentido. Eso es el vector unitario. Tenemos que en el caso de la componente en X, al vector unitario se le
simboliza como I, en el caso de la Y se le simboliza como J, en el caso de la Z se le simboliza como K. ¿Cómo reconocer un vector unitario? En la parte superior se le coloca un gorrito chino, en pocas palabras. Esa es la manera de reconocer un vector de tipo unitario, y en X siempre se maneja la I, en Y la J y en Z la K. Esto es manejado desde época de René Descartes, entonces es una notación que hasta hoy subsiste o se mantiene. Entonces, eso para el término de lo que es vector de tipo unitario. Ahora, obviamente, pues, ¿para qué nos sirve? Entonces, vamos a mirar precisamente eso relativo al manejo de los vectores. Entonces, vamos a hacer una demostración muy simple. Si tenemos el vector A, que tiene una componente en X con vector unitario Y, ya le empezamos a dar uso, más una componente en Y con vector unitario J, y tenemos un vector B también con sus componentes en I y en J, que sería XY, yo puedo generar entonces a partir de ellos una suma. ¿Qué pasa si sumo vector A más vector B? Entonces, esto es una demostración de tipo analítica. Entonces, lo que hacemos es trastear la información. Hasta ahí el vector A más y hasta ahí el vector B. Vamos a romper paréntesis y a agrupar. Entonces, cuando se hacen operaciones de este tipo, que son sumas o negativos de un vector, yo puedo entonces operar componentes o vectores unitarios idénticos, es decir, I con I, J con J. Entonces tendríamos A de X más B de X, A de X más B de X, los dos en I, es decir, puedo sumar componentes. Pasa igual cuando haya negativo un vector, y lo mismo ocurre con A de Y y B de Y. Entonces, A de Y y B de Y con vector unitario J. ¿Qué obtengo al sumar este par de componentes? Un resultado en X, que va a quedar también con vector unitario Y, más A de Y más B de Y, que sería un resultado en Y con un vector unitario J. Y la suma de ellos dos, pues, es nuestro vector resultante, del que ya hemos visto desde el punto de vista gráfico, pues obviamente, sus resultados. Ahora, con ellos también podemos nosotros manipular un poquito lo que tiene que ver con manejos tridimensionales. Es viable. Si estuviéramos en 3D, a esto se le sumaría simplemente una de Z en K, y acá un B de Z en K, para que aparezca acá un A de Z en I más un A de Y en J. Y obviamente, pues con esa información, bueno, vamos a complementarla mejor. Entonces, esto se ampliaría un poquito. Vamos a correrlo. Entonces, allá igual pueden generar un nuevo procedimiento, no hay problema con eso. Entonces, más A de Z en K. Y aquí B de X en I, B de Y en J, B de Z en K. Es decir, le estoy agregando la componente que nos hacía falta. Entonces, de aquí estamos factorizando lo que tiene que ver con la I. Entonces, nos faltaría lo que tiene que ver con la J, miento, la K. Entonces, tomaría a ella y a ella, para I, más tomaría las de Y en J y tomaría las de Z en K. Obtendríamos un resultado nuevo que sería un resultado en Z, A de Z más B de Z con su vector unitario, para generar, pues obviamente, una resultante, pero una resultante en 3D, tridimensional, es decir, moverme al lado y lado, al frente, atrás, arriba o abajo. Cualquiera de esas tres posibilidades, pues, son viables en este manejo.
Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es complementar un poquito lo que hemos estado trabajando, tanto gráfico como de tipo analítico. Eso es lo que se va a buscar ahora para complementar. Entonces es importante también no olvidar estos manejos que le estamos dando aquí, porque son generales, no estamos trabajando es con letras, no estamos involucrando para nada números. Ya dentro de poco pues empezaremos a ubicar o a complementar con números. Entonces vamos a empezar a mirar algunos ejercicios donde pues por obvias razones vamos a tener que empezar a utilizar este tipo de operaciones. Entonces podemos trabajar ejercicios que vienen en la Serway, en las CIARS, o ejercicios que como ustedes se han dado cuenta pues trato de tomar de la cotidianidad sin necesidad de que estén amarrados a algún tipo de libro o documento por el estilo. Igual pues son ejercicios que nos van a permitir llegar a informaciones directas. Entonces podemos manejar la posibilidad de trabajar ejercicios como el siguiente. Vamos a trabajar conversiones. Entonces, si las coordenadas rectangulares y polares de un punto, si las coordenadas rectangulares y polares, para que tomen nota por favor, si las coordenadas rectangulares y polares de un punto son, para el caso de las rectangulares, 2, y, y para el caso de las rectangulares, pues podemos trabajar la R, pero saben muy bien que en el fondo la R es la magnitud de cualquier vector, entonces por eso no hay problema. Y un ángulo que en este caso lo podríamos trabajar en grados o en radianes, que puede ser 30 grados. Entonces estamos trabajando que conocemos una componente en las rectangulares o cartesianas y una componente en las polares. Entonces sabemos muy bien que ellas dos representan el mismo punto. Hallar Y y R. Es decir, llenemos lo que no conocemos. Entonces nos damos cuenta que la componente en X tiene un valor positivo y el ángulo de barrido del manejo polar tiene un ángulo entre 0 y 90. Entonces, casi que con esto estamos viendo que la posibilidad es en el primer cuadrante. Puede ser Y negativa, ¿cierto? Si la Y es negativa estaríamos hablando del cuarto cuadrante. Eso nos hablaría entonces de un ángulo negativo, lo cual no tenemos acá, entonces descartada la otra posibilidad. Vamos a trabajar en el primer cuadrante. Entonces tenemos componente en X, componente en Y, tenemos un valor de la X conocido, que en este caso es 2, es decir, yo puedo moverme aquí de este punto a este punto y tendría 2, lo que no conozco es cuánto se eleva en X, y un ángulo de 30 grados, que eso sería más o menos la tercera parte del cuadrante. Entonces un ángulo de 30 grados. Esto de acá es algo que no conocemos, y el tamaño de este vector que lo podemos bautizar como vector C, tampoco lo conocemos. Entonces, el tamaño, que recuerden que norma, módulo, magnitudes con barras, no lo conocemos. Esa es esa R. Y la componente en Y tampoco la conocemos. Pero el ángulo sí lo conocemos y la componente en X también la conocemos. Entonces, ¿cómo poder encontrar resultados? Entonces tenemos 4 fórmulas, no olvidar eso. Una de ellas es, bueno, recordemos las 4, que si quiero hallar la hipotenusa, que en este caso es la magnitud del vector C, es la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. De aquí no conozco a C, no conozco a Y, es decir, es una fórmula que no me permite encontrar una solución. Hay otra que nos dice que el ángulo que es igual al arco tangente de la componente opuesta sobre la adyacente. Conozco el ángulo, conozco el valor de X, desconozco Y, es
decir, sería un buen medio para poder llegar a eso. Entonces, si aplico tangente al lado y lado, me quedaría tangente del ángulo que es igual a opuesto sobre adyacente. No conozco el opuesto, entonces despejo el opuesto y me quedaría que es igual al adyacente por la tangente del ángulo. ¿Cuánto vale el adyacente? 2. Como no nos dieron una unidad, pues la dejamos general. Y todo multiplicado por la tangente del ángulo, que en este caso nos lo dieron. Tangente de 30 grados. Entonces hacemos esa operación. Por aquí tengo entonces un apoyo. Entonces sería 2 por tangente de 30 grados. No olvidar que debe estar en modo de grados. Si está en modo radianes, entonces estos serían pi sexto, ¿no? Eso ya lo vimos también en una clase anterior. Entonces nos da 2 raíz de 3 sobre 3. Esto es como para mantener todo el número en un solo formato. Es decir, aquí están todos los decimales. O, con criterios de aproximación, 1.15 unidades. Eso para la Y, ¿no? Que es el cateto opuesto que desconocíamos. Ahora necesitamos hallar a él, pero ya conocemos a Y, entonces podemos darle uso, ¿no? La magnitud del vector sea que es igual. Entonces es igual a raíz cuadrada de el valor en X que ya lo conocíamos, 2 elevado al cuadrado más el valor en Y que podemos darle uso a esto, a 2 raíz de 3 sobre 3 elevado al cuadrado, que sería un valor mucho más preciso porque está metiendo todas las cifras significativas, o este, el 1.15, en eso no hay ningún problema. Entonces aquí tendríamos que se eliminaría del radical, este 2 elevado al cuadrado, 4 por 3, 12 sobre 3 sería 4, más 4 serían 8, raíz de 8. Entonces esto en el fondo es raíz de 8 o un valor aproximado a, entonces miremos, 2 raíz de 2, bueno, o 2.83 con criterios de aproximación. 2.83 unidades. Entonces tenemos aquí una buena posibilidad para el trabajo, ¿cierto? Entonces, si esto lo llevamos a la gráfica, debe haber concordancia. Ya conocemos C, que es la hipotenusa, el lado más largo. Si es el lado más largo, pues este 283 tiene que ser mayor a cualquiera de los catetos. El cateto en X vale 2 y el cateto en Y vale 1.15, es decir, sería lógico, ¿cierto? Ahora, la otra es la Y. La Y estamos encontrándola o la encontramos con un valor positivo. Y fíjense que como el ángulo es de 30 grados, la componente en Y va a ser más pequeña que la componente en X. Si fuera de 45, las dos componentes serían iguales. Si es superior a 45, la X se va recortando, pero la Y va aumentando, es decir, hay concordancia en todo. Entonces, cumplimos. Entonces, la coordenada cartesiano rectangular nos quedaría 2 y 2 raíz de 3 sobre 3 para tener un valor mucho más preciso. Y la coordenada polar sería raíz de 8 o 2 raíz de 2 y un ángulo de 30 grados. No olvidar que esto está dado en unidades, no nos dijeron ningún tipo de unidad por ahora, pero la dejamos general. Pero igual podrían ser, si estamos trabajando con desplazamiento, metros, kilómetros, yardas, pies, etc. Por ahora, unidades generalizadas. Y con eso, pues, lograríamos terminar lo que tiene que ver precisamente con un tipo de ejercicio que se va a manejar en este tema. En la próxima clase, ya por hoy dejamos ahí con la información, la próxima clase vamos a involucrar ya problemas donde estemos manipulando todos los tipos de sistemas de referencia para poder encontrar resultantes, problemas adaptados a la cotidianidad. Entonces, bueno, muchachos, dejamos por ahí por hoy. Y bueno, espero que pues las cosas en cuanto al manejo que se le ha dado a estas clases de tipo virtual pues hayan sido o estén siendo de la manera más dinámica posible. Los docentes nos estamos adaptando a este nuevo formato. Yo sé muy bien que no es sencillo para ninguno de ustedes, pero estamos buscando que cada vez lo que estemos entregándoles se vea aún mejor. Creo que pues cada vez mejoran los videos. Posiblemente pues luego mejoraré un poco la edición. Es muy complicado el poder filmar, hay que adaptar el lugar,
En ocasiones se cometen errores, no funciona, se fue el internet, se fue la luz, hay apagones, entonces prácticamente prefiero volver a grabar y no editar con cortes. No soy muy bueno todavía en eso, pero bueno, por ahora importante que esto lo vean. Lo que estoy notando es, de acuerdo a las estadísticas de YouTube de mi página, que no los están viendo completos y la tarea es ver por completo los videos, y con los videos extras que les envío y en ocasiones también simulaciones, pues que ustedes complementen lo que se ve aquí en estas clases digitales. Bueno, muchachos, espero que pues el país cada vez esté mejor con esto de nuestra cuarentena. Acabó el presidente de decir que vamos a alargarla un poquito, pero pues lo que se busca es tratar de que la propagación se disminuya y que pues obviamente esa pendiente tan agreste que llevamos en el contagio pues caiga, y que en algún momento pues el planeta pues ya nos permita volver a nuestra típica cotidianidad. Bueno, muchachos, estén muy bien.